Cuéntame de alguna experiencia cercana que un joven que no está viendo ahorita pueda decir Dios es real por lo que te sucedió a ti. Recuerdo que una tarde me acosté. Ese día tuve un sueño que sentí que es la única vez que puedo hablar acerca de un llamado de Dios de una manera tan fuerte y la que más me marcó. Recuerdo que ese día soñaba estar en el cuarto con un amigo y en un parpadeo en el sueño y de repente veo que ya cambió el semblante, una niña blanca, bonita, el cabello negro largo, la ropa cambió y es como si estuviera vestida de luz y su rostro brillaba y yo veía el rostro y era como que los ojos me lo encandilaban y en ese momento escuché una voz, esa voz de trueno, esa voz fuerte que dijo: Dios le bendiga, Dios le guarde. Quien les habla el pastor William Toro. Estamos en la entrega de un nuevo video, la cual creo que va a ser de mucha edificación, sobre todo para los jóvenes. Si es primera vez que nos está viendo, te recomendamos suscribirte al canal y darle a la campanita para que reciba notificaciones de los videos que vamos a montar en los días siguientes. Hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar acerca de los desafíos que enfrentan los jóvenes en este tiempo. Estamos hablando de los tiempos finales, tiempos difíciles, los cuales Jesús habló que no serían tiempos prácticamente de amor ni de misericordia, sino de mucho pecado y tentaciones. Así que si tú eres joven, si tienes un familiar joven, si eres pastor de una iglesia, si tienes familiares que este video le va a edificar, te pido que lo compartas y que estés orando por nosotros y ores por los jóvenes a nivel mundial. Hoy tenemos un joven que ha sido un ejemplo para nosotros en la congregación. Se congrega conmigo en la iglesia, un evangelista del Señor, Cristian Estanga, con nosotros. Tiene la oportunidad, Cristian, de saludar en este momento. Bueno, pastor, muchas gracias por la invitación y agradeciendo también lo que me permitió Dios pues, de poder estar hoy acá, saludando a cada una de las personas, los ministros, los hermanos que nos están viendo, cada persona que ve por las redes sociales, especialmente a los jóvenes, que de por sí el tema de hoy va centrado en esto, en las cosas que viven los jóvenes hoy en día, los que estamos en los caminos de Dios, y que verdaderamente pienso que hacer algo de edificación y de bendición para la vida de cada joven que escuche esto. Amén, mi hermano Cristian. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vemos que es un mandamiento de Dios el que aún en la juventud acuérdate de los días de tu Creador, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Y creencias del mundo, como que el evangelio es para los viejos, que la gente tiene que disfrutar su vida primero, que tiene que experimentar el mundo y que al final de su día, cuando ya ha desgastado su vida en el pecado, en el mundo, entonces como que es el momento ideal para buscar a Dios. Esa es una corriente filosófica del mundo, una creencia. Pero la Biblia me dice otra cosa, hermano Cristian. ¿Qué opina usted de esto de que el evangelio es para los viejos nada más? No, nada de eso, porque podemos ver reflejado en la Biblia claramente cuando Pablo habló con Timoteo, que es algo que muchos conocemos, que le decía que nadie tomara en poco su juventud, sino que fuera ejemplo, aún siendo joven, aún con todo lo que tuvo. Y no solamente esto, sino que vemos que el mismo Señor tomó personas jóvenes como Jeremías, como Daniel, Sadrán, Mesach, Abednego, entre otros, y los usó para grandes cosas. Eso quiere decir que si el mismo Dios no menospreció a los jóvenes, sino que le dio lugares de importancia, es porque sabe que somos armas poderosas en sus manos. Amén. Tú me estás hablando, Cristian, de ser ejemplo. O sea, el llamado de Dios a través de Pablo a Timoteo le dice, sé tú de ejemplo. O sea, que es posible que un joven sea de ejemplo aún para gente mayores. Claro, por supuesto. Bueno, cuando hablamos de ejemplo, yo pienso que hay un modelo de familia, hay un ejemplo el cual te ha instruido. Para los que no saben, Cristian es un joven que nació en un hogar cristiano y toda su vida se ha mantenido en el camino del evangelio. Por eso es que vemos esos frutos. Él viene de padres cristianos. Mi hermano Domingo Estanga, mi hermana Janeide Estanga, son líderes reconocidos de la iglesia, son pastores que están con nosotros trabajando en el ministerio. Y bueno, para nadie es un secreto, ellos son personas de mucho valor, tienen muchas cualidades, muchas capacidades en Dios y también son personas que son reconocidos por su buen testimonio.
pienso que a raíz de esa formación que usted ha tenido en su hogar, en su familia, es que vemos el resultado no solamente en ti, sino de tu hermano Jonay, que también. Cuéntame cómo ha influido la vida cristiana de tus padres en ti y en tu hermano. Oye, la verdad que mis padres han sido de mucha bendición. Han estado siempre ahí en los momentos difíciles, ¿no? Como todas las personas esperan. Y no es porque nací en el Evangelio, una persona nazca en el Evangelio simplemente se sostiene porque sí, sino que verdaderamente mis padres desde el momento de mi nacimiento me presentaron. Ya ellos habían venido a Dios, mi papá pasó por unos procesos fuertes y cuando conoció al Señor verdaderamente tuvo ese contacto, ese trato de Dios y decidió afirmarse más. Y de una vez nazco, Dios me permite no ser presentado, empezar mis caminos como joven en la iglesia y mis padres desde un principio siempre me inculcaban, o trataban de enseñarme lo que era amar a Dios. Cosas que al principio parece difícil, ¿no? Cosas que quizás no entendía en ese momento como un niño, pero ellos siempre decían, no se esforzaban para que conociera, para que estuviera en los caminos de Dios, para que tratara de acercarme a las cosas de Dios. A veces ni siquiera me quería involucrar, pero mis padres siempre estuvieron ahí orando por mí, pidiendo por mi vida, por la vida de mi hermano, siempre con consejos y a veces uno que otro regaño, pero ellos siempre estuvieron constantes ahí porque estaban claros que no había otro camino que no fuera el camino de Dios. Excelente. Hay algo que me has dicho, Cristian, que me llamó mucho la atención y es algo que es una realidad en el mundo espiritual, porque tenemos que ver lo espiritual. El hecho de tú nacer en un hogar cristiano no te garantiza que sea un hijo de Dios o que tenga una entrada al cielo, sino que cada joven, lo que se le enseña a uno como padre, uno le va mostrando el camino, pero llega un momento que tú como joven o adolescente, tú mismo tienes que tener un encuentro con Dios. Así. Tú tienes que tener un acercamiento hacia Dios y tener conciencia de la realidad de Dios para que tú puedas ya tener una independencia en cuanto a tu relación con Dios. ¿En qué momento ocurre ese nuevo nacimiento, esa independencia de tu comunión con Dios, ya no dependiendo de tus padres, sino de tú mismo y el Señor? Oye, pastor, de verdad que es tremendo, ¿no? Porque uno piensa, oye, si nació en el Evangelio, obvio que siempre va a ser cristiano por esas raíces, pero no es así. He conocido muchos casos de amigos que nacieron en el Evangelio como yo y con el tiempo se apartaron, quizás la presión social, las cosas del mundo, y hicieron efecto y terminaron por X o Y motivo apartados. Pero en mi caso, como todo joven, al principio no me interesaba demasiado ir a la iglesia. Tengo ahorita 23 años, pero a los 12 años, 10, habían veces que mi papá incluso sentía como que me obligaban a ir a la iglesia. A veces iba y estaba ahí por mis padres. No necesariamente porque fuera a buscar de Dios o porque iba a alabar, sino iba por mis padres, porque estaban mis amigos de la iglesia y con los que estaba y echaba broma. Iba a la iglesia y de repente estaba pendiente que si esto, de repente una muchacha, cosas así. Pero hubo un día en que a los 14 años empecé a ver cómo algunos de mis amigos el Espíritu Santo los tocaba y otros hablaban en lengua y a mí no me pasaba. Entonces me empezó a parecer un poco raro, oye, y querer experimentar qué era eso, si de verdad había algo más, algo espiritual. Creo que en ese momento tuve la conciencia de pensar en lo que era el mundo espiritual, en si verdaderamente estábamos en una iglesia y estábamos en un lugar donde se suponía que existía un Dios y su presencia estaba ahí. Quise acercarme más, pues. Recuerdo que una noche tuve eso, lo que llaman esa sensación de problemas existenciales, donde fui y hablé con mi papá y le dije que, o sea, si verdaderamente Dios existía, y si verdaderamente existía, ¿por qué no me hablaba? Porque no estaba ahí, a veces no lo sentía, otros sí, pero si era cosa de la mente. Mi papá me dijeron que era como el aire, que era algo que estaba ahí y que nosotros, si queríamos verdaderamente encontrarlo, teníamos que buscarlo. Y él siempre estaba ahí para nosotros, pero como el aire respiramos a veces y no siempre agradecemos por cada respiración, pero Dios estaba ahí siempre para nosotros. Entonces, un día fui a la congregación y parecerá sencillo, no fue ningún profeta, no fue ninguna administración
de alguien de afuera o que me llamaron. Eso es lo que más me llama la atención, que después hubo esas administraciones, pero ese día, con 14 años, ya cercano a cumplir los 15, Dios trata conmigo a través de una predicación. Yo creo que el pastor de la iglesia Luz del Mundo en ese momento estaba ahí, la misión, estaba predicando acerca de Jesucristo, del sacrificio y la exigencia que tuvo por amor a personas que lo menospreciaron, personas que no lo valoraron, que no les importó ni siquiera lo que hacían, pero porque los amaba. Él lo entregó todo sabiendo que algún día eso iba a dar fruto. Yo siento que ese día eso me rompió y de corazón dije que si hubo una persona que me amó tanto así, que si alguien aún sin que hubiese nacido ni me hubiese conocido, ni siquiera era de mi país, hizo tanto por amor a nosotros y a mí, yo debía de hacer algo para conocerlo y para buscarle. Y así fue ese día. Lloré y le dije al Señor que me perdonara y que sentí por primera vez en mi vida que algo entró en mí. O sea, podemos hablar de que ese fue el día de tu nacimiento, Sí. En la parte espiritual. Me estás hablando de momentos únicos. Esos momentos no se pueden borrar de la mente de una persona. Y después de allí, entonces queda ese palco, hermano Cristian, del mundo espiritual, una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios. Cuéntame una anécdota de ese momento íntimo, de ese momento en el que ya tú percibes que Dios es real, porque eso a veces viene a través de los sueños, de una voz, de una experiencia, de un hecho, de una confirmación de algo que tú le pediste en el secreto. Cuéntame de alguna experiencia cercana que un joven que nos está viendo ahorita pueda decir, Dios es real por lo que te sucedió a ti. Cuéntame un momento especial en tu vida con Dios. Oye, uno de esos momentos especiales, ha habido varios, pero creo que el que más me marca fue cercano, ¿no? Ya 2 años después, entró en esa búsqueda, en esas ganas de buscar de Dios, en ese primer amor, como nosotros le decimos. Y siempre estaba en la vigilia, siempre iba a los ayunos cuando podía. Y en todas esas cosas, en la escuela, uno le hablaba a los compañeros de, oye, Dios, y siempre uno quería involucrar a Dios en todo. Llegó un momento que estábamos haciendo, ya estaba acá con usted, Ministerio Mundial, estábamos haciendo vigilia. Recuerdo que habíamos terminado 40 días y usted dijo que los que quisieran seguir buscando a Dios, que lo hicieran. Y desde ese día seguí pegándome todos los días vigilando, trataba de vigilar 2 horas. Quizás a veces me quedaba dormido por el cansancio, pero o sea, yo sentía que me esforzaba y que todos los días lo hacía porque quería una cercanía más con Dios. Recuerdo que una tarde me acosté y había orado un poquito nada más y me acosté y le pedí a Dios que me hubiese gustado que me hablara, que me dijera algo. Y ese día tuve un sueño que sentí que es la única vez que puedo hablar acerca de un llamado de Dios de una manera tan fuerte y la que más me marcó. Recuerdo que ese día soñaba que estaba en el cuarto con un amigo y que entraba una niña. Y la niña estaba con la ropa toda rota, sucia. Y de repente de un momento a otro comenzaba a gritar y cada vez gritaba más fuerte. Yo trataba de hablar con mi amigo ignorándola, pero cada vez gritaba más fuerte. Y llegó al punto donde ya ni la voz de mi amigo ni la mía se escuchaba y ya me atormentaba. Pues. En ese entonces me levanté y la tomé y empecé a reprender porque veía que eso ya no era normal, que eso era algo que era un espíritu maligno. Y reprendí, junto con mi amigo que estaba ahí, hasta que la niña cayó en el suelo y quedó libre. En ese momento me preocupo por ella porque no sabía ni qué hacía ahí en mi casa, ni de dónde había salido y por qué estaba así. La tomo y la llevo a la cocina. Y cuando estoy hablando con ella, preguntándole por qué está así, por qué se siente así, viene ella y en un parpadeo en el sueño y de repente veo que ya cambió el semblante, una niña blanca, bonita, el cabello negro largo, la ropa cambió y es como si estuviera vestida de luz. Y su rostro brillaba, y yo veía el rostro y era como que los ojos me los encandilaba. Y la luz fue aumentando, yo no pude decir nada porque quedé sorprendido por lo que estaba viendo. Y la luz aumentó hasta el punto que es como si mis ojos se hubiesen llenado de luz y lo veía todo blanco. Y en ese momento escuché una voz, como esas voces que uno escucha a veces en las películas o cuando lee la Biblia, esa voz de trueno, esa voz fuerte, que dijo, haré contigo cosas que nunca han sido hechas en esta tierra. Y me despierto de golpe en la cama después de todo eso. Y cuando me levanto de golpe y empiezo a moverme, yo sentía
que alguien acababa de salir del cuarto, que algo estaba ahí y la piel se me erizó y yo salí diciéndole a mi papá que Dios había estado en el cuarto. Wow, sorprendente, tremenda experiencia. No sé si usted que me está escuchando, me está viendo ahora mismo, ha tenido una experiencia similar, que Dios le ha visitado con una experiencia. Puedes comentar ahora mismo aquí en este video, déjanos tu experiencia, cuéntanos algo de lo que ha sido un encuentro especial con Dios en su vida. Oye, Cristian, es un llamado especial de parte de Dios. Me hace acordar lo que dice Éxodo 34:10, que dice Dios hablándole a Moisés: haré contigo maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Es un llamado muy especial, amén. Bueno, no deja de ser difícil ser cristiano en este tiempo. Una de las cosas importantes, mi hermano Cristian, que pienso que toda la audiencia quiere escuchar, es que nosotros estamos viendo los últimos tiempos, y Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, y Pablo también enseña, y Pedro en las epístolas nos hablan de que en estos tiempos habrán burladores, hombres amadores de sí mismos, falta de amor, apostasía, maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla también de la agenda LGTB, estamos hablando de bombardeo que hay en los medios sociales, de lo que es la sobredimensación del sexo, la pornografía, todo es sexo, pornografía, antivalores, un mundo antivalores. Estamos en un mundo que es una lucha contraria hacia cualquier cristiano, pero yo pienso que a un joven esto también le afecta de una manera mayor. Ser joven cristiano de pureza en un mundo tan contaminado y en el último tiempo de la historia de la humanidad, que son los peores tiempos, yo pienso que es un desafío tremendo. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto? Bueno, en cuanto a esa situación, no, tiene toda la razón en esa parte. Estamos viendo los últimos tiempos, esa sensación de que estamos en los días de Noé, como dice la Biblia. Y me hace pensar bastante, ¿no?, acerca de lo que acontece con los medios, la constante presión social, porque sabemos que la Biblia misma dice: el mundo está bajo el dominio del maligno, el príncipe de este mundo. Y uno ve que quizá una de las batallas que, no sé si decir que perdió la iglesia, pero no supimos aprovechar, fue en lo que era medio. Hace años se hablaba que, quizá no de mala manera, no, pero sí que el televisor o los programas eran cosas del diablo. Y de una u otra forma la iglesia se alejó un poco de eso y le dimos oportunidad a lo que eran contrarios, si se puede decir así. Y medios sociales, internet, lo que tiene que ver con las grandes productoras de películas, tomaron y se llenaron más del mundo. Y eso ha sido algo tremendo, porque la mayoría de las películas que vemos o programas no tienen nada que ver edificativo con las cosas de Dios. Son pocos los canales cristianos que transmiten imágenes o transmiten, si se puede decir así, entretenimiento, ministraciones que alcancen a gran cantidad de personas, porque en esa parte creo que el enemigo fueron más sagaces de los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Y a un joven le pega, porque la presión que tú ves constantemente en internet es que de repente tienes 10 amigos cristianos, pero el resto son inconversos. Y no vamos a apartarlo, porque Dios no nos llamó tampoco a como jóvenes, o que un cristiano tenga que vivir una burbuja, como en un lugar apartado de todo, porque no nos podemos contaminar, porque nos van a contaminar, porque entonces negaríamos lo que dice la palabra, que Jesús comía con pecadores, que andaba en esos lugares donde otras personas decían que no podía estar porque ahí había maldad o pecado, y la presencia que había en él transformaba el lugar en el que se encontraba. Yo pienso que los jóvenes de hoy en día, a pesar de las batallas fuertes que tenemos para poder mantenernos, porque son constantes, son diarias, el inconsciente de los seres humanos capta mucho la información, aún de la que no nos damos cuenta, y los mensajes subliminales que hay, las capta, y eso está ahí, y el enemigo aprovecha eso para hacernos la guerra. Pero Dios nos prometió que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Oye, Cristian, tremenda palabra. Hay algo que es un tema moderno, que es el de las redes sociales. Uno ve ahorita, hermano Cristian, un auge en las redes. Yo pienso que antes el cristiano estaba como limitado a lo que tú me estás hablando, porque tenemos esa enseñanza de que antes el televisor era un cajón del diablo. Quizás no de una manera negativa o con malicia, pero sí había cierta ignorancia en cuanto a los cristianos y los medios de comunicación.
pero ahorita es lo contrario. Ahorita vemos una invasión de los cristianos en las redes sociales, pero entre ese río de gente que hay en las redes, si tú ves a hacer contenido, Cristian, hay un contenido muy malo. Batalla, crítica, guerra, se vuelve como una novela. La gente lo sigue porque precisamente el algoritmo que manejan estos medios de comunicación, como son las redes sociales, ellos promueven, o lo que da view o lo que genera likes son las cosas polémicas. Si tú montas un video como este que estamos hablando, a lo mejor lo van a ver 2,000, 5,000 personas. Pero si tú montas un video criticando, haciendo algo malo, haciendo algo que dé un mal testimonio, eso lo van a ver millones de personas, se vuelve viral. Entonces, yo pienso que el uso correcto de las redes en este tiempo y de los medios de comunicación es importante, porque se ha visto un uso, pero también un abuso de las redes sociales a nivel del cristianismo. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, las redes sociales se han convertido en parte importante de la sociedad, pues ya uno no puede vivir si no tiene una cuenta de Facebook, en Instagram, en WhatsApp. O sea, el mundo se volvió algo un poco más virtual, como hablan, ¿no? Y eso no escapa de la iglesia, todos entramos en ese entorno. Y yo pienso que mientras la iglesia sepa aprovechar cada vez más esto, todo el uso de los medios, de las redes sociales, será cada vez más beneficioso, porque no podemos ignorarlo. Tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera. Una de las cosas que se ha dicho, he escuchado bastante de predicadores y de hombres de Dios experimentados que he leído, que uno de los problemas que quizás siempre ha tenido la iglesia, o tiene más que todo en estos tiempos, es que somos el único ejército que le dispara a sus propios soldados. Wow, es fuerte. Y es una realidad, hay mucho ataque, mucha confrontación, y yo creo que hay gente que lo hace a propósito. Quiere generar crecimiento en sus redes, quiere crear fama, entonces a veces no importa sacrificar los valores, pero alcanzar la meta de los likes, de las vistas y todas estas cosas. Algo que, por supuesto, no estoy de acuerdo. Ustedes me conocen a mí, soy un hombre que siempre me mantengo alejado de la polémica de las redes sociales. No comento. A veces hay gente que me ataca porque no entiende lo que hacemos en la obra de Dios, en el ministerio, la visión que tenemos, y yo simplemente no respondo. Algunos hermanos me dicen, pastor, pero usted no responde a esa gente. Yo digo, respondan ustedes, yo no lo voy a hacer. Si ustedes quieren, respondan ustedes, pero yo no, porque yo sé que el mundo me está viendo. Y mucha gente está evaluando qué ponemos allí, qué colocamos. Entonces es importante cuidarnos de esto. Cristian, ya finalizando este programa que ha estado bien interesante, espero que podamos tenerte en otro tiempo con otro tema, otra variante. Hoy ha sido algo un poco más personal, más íntimo. Pienso que podemos desarrollar muchos temas que tienen que ver con la juventud. ¿Qué le dirías tú a esos padres? Tú como joven, tú tienes una palabra para pastores que tienen su hijo adolescente, tienes una palabra para líderes que están en una iglesia y sus hijos de repente no están dando los frutos que ellos han esperado, pero yo soy de lo que creo que lo que se siembra, eso se cosecha. Dale una palabra a esos padres que hoy nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, pienso que lo más importante que yo podría decir en este momento es que los jóvenes, una de las cosas a las que no les gusta es que los presionen. Y las sensaciones de muchos jóvenes que he conocido, que tengo muchos amigos en los caminos de Dios, es que cuando sienten una presión, una carga, a veces jóvenes, hijos de pastores, o algunos otros jóvenes, quizás se les da o se les exige a un punto perfección. Y sabemos que bien dice que el que esté firme mire que no caiga, que somos tentados constantemente, hay ataques del enemigo, que la juventud, siempre soy el joven, siempre es tentado, pero a veces esperamos que el joven que siempre es tentado no ceda nunca a esa tentación. Yo pienso que los padres tienen que aprender a amar a sus hijos y llevarlos en el sentido de no exigirles la perfección, sino estar ahí para ellos cuando lo hagan bien y también cuando fallen. Entender que el deber de un padre, como dice la Biblia, es estar ahí para apoyar a su hijo en lo que tú le puedas dar, para guiarlo en los caminos de Dios y para que así sea como el hijo pródigo que se apartó por un momento, pero cuando volvió el padre estuvo ahí para recibirlo y para tomarlo como su hijo. Entonces eso es lo que pienso que los padres deberían hacer primordialmente con sus hijos. Excelente, Cristian, tremenda palabra. También yo veo que el mundo cristiano, Cristian, es como
un poco injusto con los hijos de los pastores. Tú eres hijo de pastores. Y a veces el mismo grupo cristiano está esperando que los hijos de los pastores sean perfectos y que no cometan ninguna falla, cuando realmente son seres humanos como Exacto. todos los jóvenes de la iglesia, que van a tener sus fallas, van a tener sus errores, en algún momento van a fallar, van a pecar. Ellos tienen que ir a Cristo a limpiarse, a orar, igual que uno como pastor. Ellos tienen que pasar su proceso también y aprender a conocer a Dios. Y parte de conocer a Dios es que cuando fallamos, su bondad está ahí para limpiarnos, para perdonarnos. Esa presión que tiene la iglesia sobre los hijos de los pastores para que sean perfectos. Tú como joven, ¿qué nos dices acerca de esto? Oye, es algo tremendo porque de repente llegas a un lugar y la gente te mira esperando que tú seas intachable, que siempre des el ejemplo. Y ciertamente uno siempre tiene que tratar de dar ejemplo y hacer lo que uno sabe que es correcto. Uno no puede obviar eso. Que uno, si sabe que hay algo que es correcto, hay que tratar de hacerlo y poner empeño en eso. Y más para las cosas de Dios, para lo que tiene que ver con el Señor en este camino. Pero aún así, a veces hay personas que cualquier cosa quieren verlo mal. De repente el hijo del pastor no se puede reír porque lo ven mal. Uno no puede hablar con una muchacha porque piensan que ya anda en algo extraño. De repente uno no puede salir, o quisieran que viviéramos metidos en la iglesia como unos monjes, en un sentido de que esperan de nosotros lo que no esperan ni siquiera de ellos mismos, de sus propios hijos, que seamos inmaculados. Pero de una u otra manera, lo que deberíamos entender nosotros, pedirle dirección al Señor en eso, es aprender a sobrellevar las críticas, aprender a sobrellevar el trato de la presión de la iglesia y de las personas que no entienden que somos jóvenes, somos a veces frágiles. Los jóvenes, de acuerdo a una encuesta, sufren mucho de depresión, incluso lo que llaman depresión blanca. Será algo espiritual, digo yo, donde no sabes ni siquiera por qué estás deprimido. Y a veces no lo entienden las personas y ven a un muchacho triste, quizás no bate las manos y dirán: oye, pero no viniste a la iglesia a alabar a Dios, pero quizás está buscando un auxilio. Y es lo que muchos no entendemos, y deberíamos ser quizás más empáticos, conscientes en saber que todos los que estamos en la congregación somos ovejas y procedemos de un mismo pastor, y Él está esperando no vendarnos a los heridos y ayudarnos a los que estamos bien. Bueno, Cristian, estoy aprendiendo algo nuevo, depresión blanca. Yo no sabía que la depresión tenía colores, pero Bueno. si lo vemos desde el punto de vista clínico, pues, o psicológico, puede haber un tipo de depresión suave que la gente no lo nota, una tristeza que se lleva por dentro, muchas veces que la gente ni sabe por qué está así. Y puede haber una depresión un poco más visible, donde la gente se busca de cortar, fuerte, quiere morir. Pero bueno, hasta eso me ha dejado sorprendido. Estoy aprendiendo de ti también hoy, Cristian. Bueno, ya para despedirnos, me gustaría que le diera una palabra a tus padres, pues yo sé que tus padres van a ver este video, tu mamá, tu papá, tú sabes que yo los quiero mucho a ellos, son una persona que en nuestra vida han marcado pues un tiempo de bendición en nosotros. ¿Qué tienes que decirle a ellos? Esta es tu primera entrevista en estos medios de comunicación. Sé que va a ser una puerta abierta y que muchas puertas se te van a abrir como evangelista de Dios a través de los pastores que van a ver este video en muchos lugares. Se te van a abrir las puertas porque sé que hay una palabra muy fuerte que tienes pues para predicar en muchos lugares, sobre todo a los jóvenes. Pero dan una palabra final a tus padres que están viendo en este momento ahí. Bueno, a mi papá, a mi mamá, Domingo, a Yagney Estanga, que los aprecio mucho, que verdaderamente los amo, y hasta ahora en el camino de Dios, todas las cosas, las buenas enseñanzas que me da mi mamá, los consejos de mi papá, a veces incluso he vivido esa misma sensación de presión de parte de ellos, pero sabes, o he entendido, Dios te hace entender, pues tú sabes que lo hacen por amor, que quieren que tú seas lo mejor y se esfuerzan por ti. Ver a mi papá esforzándose cuando estábamos pasando por momentos difíciles y buscar de Dios para que a veces nosotros no nos sentíamos bien, quizás no queríamos ir a la iglesia, mi hermano y yo. Mi papá oraba todas las noches, velaba por nosotros. Nos decía que nos amaba. Mi mamá estaba ahí siempre insistente, quizás un poco terca, y
y nos sentaba y nos decía que ustedes tienen que amar a Dios porque no hay otro lugar a donde ir. Y eso siempre me queda en la mente y de verdad los amo y son de las mejores cosas que tengo en la vida, no lo puedo explicar y que espero que Dios me permita recompensarle algún día por todo lo que han hecho por mí. Amén. Buenas gracias, Cristian, por esta hermosa entrevista. Espero que también pueda hacer un canal para que otros jóvenes estén en este mismo escenario. Tú sabes que las puertas de este altar, porque esto también es un púlpito, es un altar del Señor para ministrar a mucha gente, también están dispuestos pues para ti, para tu familia. Me gustaría también entrevistar a tu mamá, que tiene muchos temas que tienen que ver con familia, con esposa. Y bueno, Domingo tiene un repertorio muy amplio que puede darnos también algunas bendiciones allí. Bueno, con esto nos despedimos, hermano. Una entrevista de verdad de mucha bendición, de mucha iluminación, avivando a través del conocimiento. Espero que esto sea de gran bendición para su vida. Y si tú necesitas que alguien escuche este video, compártelo, envíaselo a un hijo de un pastor, alguien que pueda estar pasando un momento como este. Y bueno, invitamos a que te suscribas al canal y síguenos a través de todas las redes para más contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor William Toro desde Venezuela para el mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde.